Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Peso en Digital a través de digitaltvperú.com y a través de nuestras redes sociales. Yo les pido que comiencen a sintonizarnos y lo más importante, comparta esta transmisión porque hoy tengo dos invitados de lujo y quiero darle la bienvenida y agradecerle de antemano al doctor Antero Flores Arauz, quien nos va a acompañar en el segundo programa ya de esta temporada 2018. Don Antero, bienvenido. Mil gracias, encantado de estar acá con ustedes. Gracias. Y a José Ignacio Beteta, él es especialista en políticas públicas y ya de la casa, además acompañándonos en este de Peso Digital, y vamos a tratar de hablar de tres necesidades en este momento que están en el ambiente político. Don Antero, en las últimas semanas hemos sido testigos de esta ola de violencia en nuestro país que no cesa. Jimenita es una de las últimas víctimas de un terrible, horrendo crimen que ha puesto nuevamente en debate la pena de muerte. La pena de muerte como una sanción que no solo sea drástica para los violadores, sino también que cause una conmoción social, porque las cifras van en aumento diariamente. Se trata de Jimenita la semana pasada, hoy puede ser cualquier otra. Diario hay una persona víctima de violencia. No, mira, todo lo que tú dices es muy lamentable y uno se solidariza con las familias de esta gente, de estas personas, de estos niños, sobre todo afectados. Pero la verdad, hay que ver las cosas en su verdadera dimensión. La población crece y evidentemente crece también el número de buenas personas, de regulares personas y también de delincuentes. Eso es normal, tiene lógica. Lo que también tiene lógica, pero no es certero, es que la gente reclama mayores sanciones cuando hay estos delitos que realmente estrujan a la población, te da repugnancia, dices, ¡qué horror! ¿Cómo puede pasar eso? No solamente las violaciones y las violaciones seguidas de asesinato, sino de cualquier delito que se comete y que causa cierta conmoción, inmediatamente los congresistas se reúnen, comisiones proyectos de ley para subir penas. Oigan, la subida de penas no es disuasiva, esto está probado en el mundo, no ha cambiado, y encima han destrozado el Código Penal. El Código Penal tiene su lógica. ¿Cuál es ella? A mayor valor del bien jurídico tutelado, por ejemplo la vida, si hay algún delito contra este bien jurídico, el delito es grave y por lo tanto también la sanción es grave. Pero ¿qué sucede? Que hay delitos de menor intensidad y de menor gravedad, como puede ser un delito patrimonial, y hoy día hay delitos patrimoniales que tienen más sanción que estos delitos de quitarle la vida a una persona. ¿Por qué? Porque la presión mediática y la presión de la calle hacen que los congresistas hagan estas barbaridades. Y hoy día un Código Penal que data de 1991 tiene más modificaciones que el número de artículos que tuvo originalmente. 2, la pena de muerte. Como te decía, las mayores sanciones no son disuasivas. Yo sí comprendo a la gente que clama pena de muerte. Pero preguntémonos, ¿soluciona algo? No. Primero, no es disuasiva. 2, la pena, la sanción, ¿para qué es? Para dos cosas. ¿Para castigar? Sí. ¿Castiga la pena de muerte? Sí. Pero también las sanciones son para resocializar. ¿Se puede resocializar a un muerto? Evidentemente que no. A veces hay errores judiciales y un error judicial a alguien que ha sido sancionado con pena privativa de libertad, o sea, carcelería, lo puede solucionar si mañana se acredita que no era culpable sino inocente. Sí. ¿Puedes resucitar como a Lázaro a un muerto? Imposible. Entonces, el tema de la pena de muerte no es solución. Dicho esto, su postura es en contra de la implementación de esta pena de muerte. ¿Cuál sería el camino a seguir desde su perspectiva? ¿Modificar la Constitución y los códigos? No, yo creo que no es cuestión de modificación de tanta norma. Porque usted ha hablado de una descalificación de ambos, porque
si no tenemos una suficiente base legal que pueda de una u otra manera controlar los ilícitos penales, pero de manera justa, porque si hablamos de la vida no podemos hablar de la misma manera del patrimonio. Así es. Entonces, es que los ilícitos penales no los solucionas con los códigos, con la punición, que necesitamos un nuevo código penal que solucione todos estos huecos y barbaridades y puntas que se le han hecho, es cierto, pero no vas a solucionar con un nuevo código que existan menos de estos delitos. Se requiere dos cosas: educación. Educación primeramente para los niños y los menores, para que sepan perfectamente a qué peligros están sometidos o pueden estar sometidos. Y dos, una educación desde el colegio a quienes van a ser padres, porque la mayoría de las violaciones se dan dentro de casa, haya una educación. Yo creo que solamente la educación resuelve o facilita o palía el problema de estos delitos. José, nosotros lo hemos hablado en múltiples oportunidades en el noticiero, y tú también eres de la postura de que la solución no es la implementación de la pena de muerte. ¿Qué hacer entonces ante la precariedad, los vacíos normativos que tenemos para poder tratar estos delitos, ¿no? Mira, yo creo que don Andrés lo ha mencionado con mucho detalle y de manera muy específica, la reforma de no solamente del Código Penal, sino también la reforma en general del sistema de justicia, ¿no? Desde la policía, cuando no funciona correctamente, cuando no se mueve por móviles éticos, digamos, o defendiendo a quien lo requiere, sino más bien esperando algún tipo de... Ha perdido institucionalidad la policía hace muchísimo La policía está tratando de recuperar su imagen, pero definitivamente, y lo hemos visto la vez pasada, hay una señorita a la que le robó el celular un policía. Sí, es cierto. De una moto. Entonces, claro, si ya te sientes desvalido desde el primer nivel del sistema de justicia, que es la policía que debería estar a tu costado, que debería defenderte, imagínate cuando llegue el fiscal a interrogarte o a asumir el caso, y luego que pasa la fiscalía, imagínate qué pasa con los jueces, digamos. Y efectivamente la pena de muerte en un sistema judicial tan errático, tan precario como el nuestro, traería probablemente muchísimos más abusos de los que querría defender, ¿no? Y además la estadística, la evidencia, ¿cierto?, lo muestran, tampoco ha servido de mucho. Mira Estados Unidos, ¿no? Hay muchos estados que permiten la pena de muerte. Y que, trayendo a colación los errores judiciales que ha mencionado el doctor. La aplican en poquísimos casos, sí. Y aún aplicándola, los índices de violencia, digamos, no han disminuido, al contrario, se han incrementado en muchos lugares. Entonces, aquel tema está hacer que las cosas funcionen desde abajo, y la parte de abajo, la base, es definitivamente la educación. ¿Cómo pensar que una familia o un padre no va a estar incluso en la situación detestable, digamos, y aberrante de violar o abusar de sus hijos cuando viven en el mismo cuarto, duermen en el mismo cuarto, comen en el mismo cuarto? Entonces, ahí hay una política social que implementar que va más en la línea de dónde está la vida familiar, que lo hablamos la vez pasada también. Es decir, tenemos un Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, un MIDIS, pero el rol de la familia, el rol de los padres de familia en la educación, ¿no es cierto?, el involucrar a los padres de familia en el desarrollo de no solamente las políticas públicas, sino de los niños, de la juventud, no existe. O sea, no hay un ministerio que se encargue de hacer que las familias funcionen bien, digamos. Ahora, esa es la vía a seguir, porque parece ser, la sensación es que es un proyecto a largo plazo. Y la violencia es una realidad que urge ser tratada en este momento. Hay quienes dicen, no, bueno, sí, vamos a trabajar la escuela de padres activa, vamos a implementar mecanismos, estrategias para poder hacerlo, tratando a la familia como célula básica de la sociedad, pero no le llena pues al ciudadano eso. No le llena porque quiere soluciones milagrosas, y los milagros bien raros que sucedan en estos años. Es igual como la gente que clama que baja el maná del cielo porque no quiero trabajar y quiero comer gratis. No hay, eso ya no sucede hoy día. En consecuencia, hay que tener en cuenta que esto es a largo plazo. Y lo que se puede hacer, comenzar desde ahora, es lo que tú dices, la educación incluso a los padres. Esta forma, como ha dicho José, de precarización de las viviendas, etcétera, genera muchísimos problemas. Viene un tipo zampado, borracho, y se viola desde la abuelita hasta el hijito. Esto es de todos los días. Eso es de todos los días. Y otra cosa que tienes también que enseñar a los padres es a tener el cuidado. Oye, hay chicos muy menores que no pueden estar en la calle sin un cuidado.
Yo entiendo de que hay mucha pobreza y la necesidad de mucho trabajo y a veces hay que dupletear o tripletear, pero ¿qué sucede? Que a veces encierras a los hijos en un cuartito con una vela prendida. Oye, está clamando pues a Dios para que haya un incendio. Cierto. Es una locura. Entonces hay que enseñar también a los padres y hacer conocer los peligros. Bueno, ¿no? mencionarlo, y aquí surge otra interrogante, porque ayer capturaron precisamente a un chico de 17 años, 6 meses, que ha matado a una niña de 11 años en una discoteca. Y es un tema social que tiene varias aristas. Primero, ¿qué hace una niña de 11 años en una discoteca? Encontró ¿Dónde están esos padres? Encontró una muerte horrenda. Y por otro lado está la sanción también en un menor de edad. O sea, él va a pasar a una correccional para menores, pero eso verdaderamente va a cumplir con reinsertarlo a la sociedad. Le digo algo, la estadística ha demostrado que cada 600 reos hay un psicólogo. ¿Cómo está la salud mental entonces tratada en nuestro país? No hay una política de salud mental. Y agradece que haya uno. A veces no encuentras ninguno. Y la verdad que no se resocializa porque se faltan muchísimos más penales y penales de calidad. Y hay que también sacar a una serie de gente que está en los penales por gusto, porque hay una serie de jueces en que son caneros, mandan a la cana, por eso le llaman caneros, a cualquiera, provisoriamente, la detención preventiva, hasta en un accidente de tránsito, que puede haber un daño colateral muy grande, pero es un accidente, tú no has querido provocarlo, tú no has querido que suceda, tú no has querido que muera nadie ni salga herido, de repente puedes estar tú en tu carro y alguien se te cruzó, oye, terminas preso. Es una locura lo que está sucediendo. Y por otro lado, la gente que se cree que es muy sensible y comienza a clamar por penas más duras. Pero sin embargo, ha habido una ministra, la primera ministra, que se encontró con la madre de Jimenita y realmente se quebró. Sí, y comenzó a llorar. Y entonces algunos cretinos, disculpa que sea tan claro, la comenzaron a fastidiar y acusar de figuretti, que no, que todo esto era un show, que no, que la ministra tal o cual cosa. Oye, ha sido un acto de humanidad. Cualquiera, ¿cómo uno no se va a quebrar cuando ve el dolor de esta madre que han asesinado, primero violado, asesinado y luego el cuerpo de su hija quemado? Oye, a cualquiera le estruje el alma. Yo la comprendo perfectamente y te digo, me solidarizo con ella. Para ambos, y trayendo también lo que usted ha tocado en ese momento, de que la sensación de la gente es que se aprovechan de estas desgracias para empezar a hacer politiquería, porque ahora todo el mundo pues presenta proyectos legislativos, todos salen a las marchas, todos apoyan, todos se solidarizan, pero finalmente el país está caracterizado porque ante la desgracia queremos empezar a reformar, a derogar, a presentar. Lo hablaba con la congresista Montenegro la semana pasada y ella decía, bueno, esta problemática también responde a que cuando nosotros presentamos legislativamente algo, todos, los proyectos legislativos duermen el sueño de los justos, porque nadie los toma en cuenta por estar centrando la atención en el tema Odebrecht. ¿Verdaderamente ese es el ambiente que se vive? ¿Creen usted que la atención está centrada en tratarle de limpiarle la cara al país y no atender otras necesidades? No tenemos un registro, por ejemplo, de esta gente. Bueno, no es tampoco muy cierto. Tú tienes un delito de procesados y tienes un delito de un registro de condenados. Hay el registro central de condenas en el Poder Judicial. Sí lo hay. Lo que pasa es que no todos lo conocen. Y el tema, tú dices de Odebrecht, que tiene centrada la atención, oye, no es para menos. No es para menos. Te soy franco, no se ha sabido manejar el tema para tener dos cuerdas separadas. Por un lado, la investigación con la punición, que tiene que ser muy estricta, muy severa, pero por el otro lado tiene que ser el cumplimiento de contratos, la ejecución de las obras que se han paralizado, porque eso ha generado a su vez que miles de trabajadores de construcción civil hayan perdido el trabajo, que sea muchísimo más difícil
y costoso para el Estado reanudar obras, que se ha roto además la cadena de pagos. Esta constructora tenía a su vez subcontratistas, esos subcontratistas que compraban cemento, compraban arena, compraban las cosas, que en la esquina de la obra o de uno de los trayectos estaba la señora que vendía la comida a los trabajadores. Sí. Todo eso se ha cortado y ha generado también una serie de quiebras sucesivas. En consecuencia, tiene lógica buscar una solución a esto, ¿no? Tratar de mirar un panorama donde las sanciones sean más rígidas nos hace también mirar la importancia o no que deba de tener la Corte Interamericana en un Estado soberano como nosotros. El asunto es bien complejo y creo que hay que explicarlo, porque el normal de la gente no tiene la más mínima idea de qué significa el sistema interamericano de derechos humanos. Y si me permites lo explico. Cuando se funda la Organización de Estados Americanos, se prevé que hay que resolver una serie de problemas que se presentaban en los países violatorios de derechos humanos. Entonces, ¿qué se hace en la Carta de la OEA? Se dice que habrá este sistema interamericano y luego se suscribe la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que crea dos organismos que, si bien administrativamente pueden depender de la OEA, son autónomos. Y esos dos organismos se llaman Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tienen sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en San José de Costa Rica. La comisión es una especie, para explicarlo, de fiscal, de Ministerio Público. Recibe las acusaciones, las procesa de ser el caso y a su vez denuncia ante la Corte. Y la Corte decide, pero es para derechos humanos. Esto fue muy claro al principio, porque había muchos países latinoamericanos que tenían dictaduras, y realmente, sobre todo en Centroamérica, dictaduras sumamente duras, y se pisoteaban los derechos humanos. Había persecuciones, sí. Había, ¿qué te digo?, personas desaparecidas, personas asesinadas, gente que inclusive la fondeaban, de todo ha habido. Entonces se requería que hubiera algo que pudiera sancionar estos delitos de primera generación. Pero después los derechos humanos fueron avanzando. Ya no eran solamente los de primera generación sobre torturas, pérdida de la vida, etcétera, sino se fue ampliando al debido proceso, al derecho de defensa, etcétera. Y con el correr del tiempo también las dictaduras se redujeron. Hoy día tienes prácticamente Cuba, que está fuera del sistema, y tienes Venezuela. Los demás ya no son dictaduras. Te pueden gustar o no gustar, pueden ser más o menos democráticos, pero dictadura no existe. Entonces el sistema interamericano se ha volcado a ver este otro tipo de cosas, pero lo está haciendo con suma severidad y sin lógica. Nos quejamos muchos de la Comisión y la Corte, pero esos jueces, esos magistrados y esos comisionados te caen del cielo, los nombró San Pedro, San José les dio su bendición. No, fueron propuestos ¿por quién? Por los propios estados. Mira, esto lo conozco bien porque lo he manejado, he defendido además ante la Corte a los de Chavín de Huántar y a Donore, por si acaso, y he sido un año embajador ante la OEA, e hicimos, junto con Delia Muñoz y Ana María Sánchez, prácticamente un sindicato de países para cambiar este sesgo que tenía la Comisión y de la Corte, que muchos son medios rojazos. Lo que tienes que hacer es que los países a quienes proponen sean gente imparcial, que no tengan un sesgo ni izquierda, ni derecha, ni de centro, que sean personas normales y corrientes. Hemos hecho tales absurdos, por ejemplo, que te cuento como anécdota. Había un magistrado de la Corte Interamericana de origen brasilero, el doctor Cansado Trindale. En un voto singular, dijo que los terroristas, ojo, tenían la mística de Juana de Arco. Mire esa barbaridad. Y el Perú, a este tipejo, vota a su favor para que integre luego la Corte de la Haya.
¿Lo entiendes? Así estamos. Yo no lo entiendo. No. Entonces, hoy día mucha gente se comienza a preguntar qué debemos hacer. ¿Conviene retirarse de la competencia contenciosa de la Corte como hizo en época de Fujimori el Perú? Yo creo que no, porque mañana también pueden haber dictaduras y necesitamos que haya un organismo supranacional encima de los países que pueda resolver estos temas. Es una forma de protección. Yo prefiero que ello exista y no retirarme de este sistema interamericano. Prefiero permanecer en él, pero los países, ¿qué tienen que hacer? Hacer la revolución que quedó trunca, se avanzó en muchas cosas, en estatutos y en reglamentos de la Corte, cuando, te digo, el 2007, hace 10 años yo era embajador en la OEA, pero faltan cosas, hay que seguir haciéndolas. Y creo que este tema de lo que ha sucedido con los magistrados del Tribunal Constitucional debería llevar al Perú hoy día, que vas a tener dentro de pocas semanas la Cumbre de las Américas, a hablar con todos los países para realmente terminar la reforma del sistema interamericano y evitar que sucedan estas cosas que son atrocidades jurídicas. José, ¿a ti te parece que verdaderamente... Disculpa que me haya extendido, pero creo que había que explicarlo. Compartimos la opinión sí. y Claudia lo sabe. La legitimidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha visto mellada por la ideologización de sus miembros. Y eso es un tema ya evidente, que el problema no está en la institución en sí misma o en el rol que cumple, sino en la manera como se han llevado los casos. Ha pasado con Colombia, el presidente Santos ha tenido también que levantar algunas quejas. Yo estoy de acuerdo, es decir, en esta coyuntura, no sé, con la debilidad política que tiene lamentablemente el gobierno actual, si va a poder levantar un tema de agenda internacional, un tema de agenda regional, pero definitivamente, a mí personalmente me parece que acatar este fallo, ¿no es cierto?, tampoco es lo correcto. Es decir, vamos a tener que pedir aclaraciones y recomendaciones, interpretaciones y fastidiar, porque ya no se trata simplemente de decir, que yo he escuchado a algunos analistas decir lo que es, bueno, es que nos guste o no nos guste, hay que aceptar. Porque también es cierto que si es una decisión que se basa en una realidad que esté equivocada, porque finalmente los magistrados que cambiaron este voto por las razones que sea, cometieron un acto que era ilegal, digamos, y viene alguien y te dice, no, igual sigue adelante con esto, y tampoco lo puedes aceptar así de fácil, digamos, ¿no? Entonces es una situación difícil porque jurídicamente es un tema complejo, pero te marca un precedente muy importante y es prácticamente tendrías que acatar todo lo que dice la Corte, esté bien o esté mal. Y eso nos hace hablar evidentemente del límite que tiene que haber entre una soberanía nacional y los tratados internacionales. ¿Cuál debería ser? El país no deja de ser soberano. Lo que pasa es que cuando tú suscribes o te adhieres a un tratado internacional, estás cediendo en parte tu autonomía. Nadie te obliga, nadie te pone un puñal en la espalda para que tú puedas suscribir un tratado de estos o adherirte solamente. Lo haces por propia voluntad. Entonces estás cediendo parte de tu soberanía a las instituciones que crean estos tratados. Pero el tema de lo que es la discusión hoy día, por qué se debe salir o no salir del sistema, tiene que ver con un hecho sucedido y que hay que contarlo en el Tribunal Constitucional. 7 miembros. Había una sentencia mediante la cual se decía que el tema del frontón sucedido hace 31 años, en que los marinos develaron un motín y hubo muertos, pero fue una operación militar, en que los amotinados también estaban armados. No habían ido al convento de las esclavitas, los marinos, y baleado a las monjitas. No, eran a criminales, a terroristas que estaban armados. Entonces, ¿qué dice esa resolución, esa sentencia, que uno de los firmantes fue el doctor Vergara Gotelli? Dice, esto que quieren ustedes llevarlo como si fuera de lesa humanidad y por lo tanto tendría unas sanciones muchísimo más graves, no es lesa humanidad. Y no puede ser lesa humanidad porque la lesa humanidad viene desde el que el Perú se adhirió al Tratado de Roma, al Estatuto de Roma. ¿Qué es el Estatuto de Roma? La creación de la Corte Penal Internacional, donde se define el delito de lesa humanidad.
pero los actos del frontón habían sido anteriores, muchos años atrás. Entonces la ley no puede tener efecto retroactivo. Sin embargo, el tribunal actual, 4 miembros, porque 3 fueron precisos, contundentes y no llegaron a suscribir esta barbaridad. Y hay que destacar que eran el doctor Blume, el doctor Urbiola y el doctor Sardón. Los otros 4, inducidos por uno de ellos, firmaron una resolución diciendo: el voto del doctor Vergara Gotelli, que fue por el sí, por ejemplo, se convierte en no. Lo que el doctor Vergara Gotelli dijo, esto es el día, ellos dijeron que era la noche. Entonces les dio la gana de hacer un nuevo conteo y cambiaron una resolución. Entonces, acá no es que haya habido parlamentarios o políticos que hayan denunciado a estos 4 magistrados. Han sido marinos retirados los procesados. No ha habido una connotación política y los han denunciado ante el Congreso. ¿Que el Congreso puede recibir acusación constitucional? Sí. Claro. ¿Que el Congreso puede procesarla de acuerdo a la Constitución? Sí. ¿Que el Congreso puede destituir a altísimos funcionarios de la República? Sí. ¿Que el Congreso puede inhabilitarlos para ejerción pública temporal? Sí. Entonces el Congreso ha estado procesando esto. Y estos magistrados, con algunas ONGs vinculadas a derechos humanos, van ante la Comisión y a la Corte y le dicen: están atentando contra mi derecho a la juridicidad, con mi derecho a poner en una sentencia lo que realmente pienso. Y estos sonzonazos de la Corte les hacen caso y que le dicen al Perú: oye, archiva la acusación. Esto es sumamente grave, porque mañana también una denuncia ante el Poder Judicial contra un juez prevaricador que vaya al sistema interamericano, de repente ya el juez no es prevaricador, es un santo. Hay que ponerle velitas misioneras y ponerlo en los altares. Por eso es que creo que hay que poner en su sitio a la Comisión y a la Corte. Eso, y que lo hemos conversado sí. también, que es, doctor, totalmente de acuerdo con usted, y es la idea esta de, además, ni siquiera se han agotado las instancias internas. Así es. Es Hay decir, una todavía, contradicción entre... claro, todavía no hay ni siquiera un proceso culminado en el Así cual es. el Congreso ha dicho: mira, ¿sabes qué? Sí, efectivamente vamos... Y en ese caso la Corte lo que podría decir, o la Comisión, es: bueno, revisemos la sentencia peruana con respecto a los magistrados para ver si es válida. Pero ni siquiera, han interrumpido un proceso, ¿no es cierto?, y han ordenado archivarlo, lo cual, respondiendo a tu pregunta, yo creo que evidentemente invade, digamos, y vulnera la soberanía, por lo menos, y la autonomía de los fueros peruanos, de los fueros institucionales, ¿no? Y Entonces, evidentemente no hay todos ma- aquí hemos coincidido en que hay que revisar este fallo. Los magistrados de la Corte Interamericana se han constituido prácticamente en un Senado de la República. Le están enmendando la parte a una Cámara de Representantes. Exactamente. ¿Quiénes son? es la casa de los lores, pero de toda la región, ¿no? Entonces, es muy importante ya no... O sea, en este caso hemos llegado a un punto de quiebre. Lo que a mí me preocupa es que, número uno, la debilidad política de este gobierno y la debilidad política en general de los países frente a la Corte, que ha agarrado mucho poder, hace muy difícil que tú explicites el problema. Es decir, porque siempre va a haber uno que dice: seguramente lo que quieres es impunidad para violar los derechos humanos. Entonces, este sesgo ideológico no solamente es un sesgo ideológico de algunos funcionarios. Finalmente, los funcionarios que presentaron a estos magistrados para que sean los representantes también tenían probablemente el mismo sesgo ideológico aquí en el Perú, y ellos eran responsables de votar por ellos. Entonces, es ya una tendencia, creo que se ha vuelto cada vez un poco más internacional, a ya no medir las cosas de manera objetiva, técnica, jurídica, sino simplemente a pensar: no, sesgo ideológico, derechos humanos, alerta, no, se acabó, vámonos para este lado, ¿no? Entonces, todas las sentencias han tendido a vulnerar a los estados, a las instituciones como por ejemplo las Fuerzas Armadas en varios países, no solamente en el Perú, en varios países, y a tender a supuestamente defender a esas poblaciones vulnerables, ¿sí? Pero yo creo que eso lo tendrías que hacer cuando tú flagrantemente ves que el país no lo hace. Pero en este caso hemos acatado casi todas las sentencias de la Corte, usted me corregirá, con respecto al Estado peruano. Hemos pagado indemnizaciones, hemos cedido a varias sentencias, lo cual en algunos casos debe haber sido muy correcto, digamos. Entonces no podrían decir ellos: el Estado peruano siempre ha estado...
Yo creo que ha llegado un límite esta situación. Bueno, en cuanto a este fallo, habrá que revisarlo, estaremos pendientes. En lo que creo que hemos coincidido es en que no podemos desligarnos 100% de los organismos internacionales y aprovechar además la coyuntura de la cumbre para poder revisar internacionalmente lo que nos son. Mira tú, hay muchos accidentes de tránsito. Sí. Entonces, ¿qué dicen algunos exagerados? ¡Que no circulen los carros! No, señor. Hay errores palmarios, indubitables de este sistema Sí. interamericano. No es cuestión que te salgas o que ya no exista, es cuestión de reformarlo. Vamos a una reforma que se necesita, no podemos seguir así. Y un dato, en un caso concreto, no me acuerdo el nombre del expediente, la Corte Suprema de Argentina, ¿qué ha hecho? Les ha hecho así, jojolete. Sí. Bueno, estamos a poco de que se pueda realizar la cumbre y ya parece ser que empiezan las fricciones. O sea, parece ser que el proyecto que usted acaba de mencionar de poder unirnos como países y revisar un poco internacionalmente cómo nos va, no va a ser posible. Ya Venezuela ha sido declarado no grato en nuestro país, no bienvenido, y eso ha generado polémica del otro lado, y con eso vamos a regresar porque tengo que irme a un corte. No se desesperen, regresamos con más. Esto es De Peso en Digital. Seguimos con más. Yo quiero agradecerles por sumarse a esta transmisión y pedirle además que la pueda compartir, y lo más importante, usted tiene derecho a réplica. Comente a través de Peso en Digital o a través de Digital TV Perú. La Cumbre de las Américas está a nada de poder realizarse y parece ser que el presidente venezolano Nicolás Maduro no quiere tener buena relación con el Perú. Él ha dicho que pese a toda la situación que se está generando en torno a su llegada, él así llueva, relampaguee, pase lo que pase, llegue el tsunami, él va a llegar al Perú. Mira, durante mucho tiempo y sobre todo cuando estuvo Chávez, Chávez mandaba en la OEA. ¿Y por qué mandaba en la OEA? Sí. Muy sencillo. Le daba petróleo a Aruba, le daba petróleo a Guatemala, le daba petróleo a Honduras, le daba petróleo a Costa Rica, le daba petróleo a todos los países centroamericanos y a los países del Caribe. Y también en los del norte de Sudamérica, lo que fueron las Guyanas. Entonces, los tenía comprados. Y tú querías sacar una resolución o cualquier cosa contra Venezuela, imposible. Claro. El oro negro valía más que las conciencias o las voluntades. Pero eso ha ido cambiando, porque todos estos regalos venezolanos han ido empobreciendo a Venezuela. Y hoy tienes miles de personas que diariamente salen de Venezuela. Y acá al Perú al mes no llegan más de 10.000. Esto es tremendo. Entonces Maduro está pauperizando, ya ha pauperizado Venezuela. La gente huye de este sistema y la democracia pues no existe. Él ha encarcelado a todos los que han sido opositores de él, sobre todo los que tenían cierta posibilidad, como María Corina Machado, etcétera, para poder llegar a sustituirlo. Entonces, yo creo que Maduro tiene que recibir una reprimenda clara de los países americanos. Ahora, ¿hemos actuado correctamente con declararlo persona no grata en esta visita? Mira, yo no he visto que haya una declaración de persona no grata, salvo que... No es bienvenido, han sido las... Eso es muy diferente. Persona no grata tiene una connotación internacional hasta con los tratados y tiene consecuencias jurídicas. El hecho que digan no eres bienvenido no tiene ninguna consecuencia jurídica. Y el señor Maduro podrá venir o no, dependerá de él. Lo que le han dicho es, oye, si vienes no vas a ser bien recibido, no te queremos. Pero si no lo queremos, no nos podemos tampoco exponer a que venga a decir barbaridades acá, y el Perú, siendo un país sede esta vez de la cumbre, tenga manifestaciones que no sabes a cómo pueden derivar. Que es considerable además el número de venezolanos que hay en nuestro país, ¿eh? Son de esa gente y también de los peruanos que son solidarios con ellos. Y tienes que pensar también que tenemos 100.000 peruanos en Venezuela. No es moco de pavo, y que también la están sufriendo. Entonces, ¿qué hay que hacer?
Yo creo simplemente que si el señor Maduro llega, no se le abre la puerta del avión, se le da, se pone seguridades y el señor o vuelve a su casa, pero acá no se queda, ni siquiera baja del avión. Ni siquiera baja del avión. Yo José, creo que ¿tú eso es qué lo que tienes que hacer y ponerte los pantalones, pues. El Perú ya es hora Pero ese que es si ha avanzado sí. con el Grupo de Lima, podría seguir avanzando en esta cumbre de las Américas. Bodrio ha denominado Nicolás Maduro a este Grupo de Lima, perteneciente además al régimen americano, lo ha dicho José. Sí, es una pena, digamos, que los proyectos y las iniciativas de unidad regional en Sudamérica y en Latinoamérica no hayan funcionado históricamente como se querría, ¿no? O sea, empezamos con la Comunidad Andina de Naciones, que al final prácticamente es inexistente. No sirve para nada. Sí, luego intentamos con la UNASUR y la UNASUR Tampoco. está Tampoco. tomada por Chávez. El mismo Mercosur se vino abajo, digamos, y aunque ahora quieren revivirlo, no funciona el resucitador. La Alianza del Pacífico Y es que más una iniciativa tenían, económica. y las primeras, no te olvides que tenían por finalidad, ¿qué? Debilitar a la OEA. De acuerdo, claro. Porque la OEA tampoco funcionaba, además. Porque además tampoco su funcionaba. carta democrática le falta dientes. Así Si es. tú no muerdes, poesía. Y estas iniciativas, ojo, de unidad o de integración regional tienen, no décadas, tienen siglos. La primera fue en el siglo XIX, Argentina, Chile, Brasil, el famoso ABC, Así es. muy empezado el siglo XX, y luego nosotros también hemos querido formar nuestras coaliciones, y no se puede. Somos un continente muy arisco. Algo nos pasa, digamos, que no nos gusta estar juntos, no nos ayudamos, no nos hablamos. Bueno, en este contexto da mucha más pena, además de esto, cómo ha quedado Venezuela después de 40 años. Ustedes lo saben mucho mejor que yo. Venezuela era un país que tenía porcentajes de crecimiento más altos que los de Estados Unidos en los años 60. Era como un emirato árabe aquí metidos en Sudamérica. Y mucha gente viajaba a Venezuela a trabajar. Y ahora mira cómo están: escasez de alimentos, Sí. inflación, violencia, delincuencia y evidentemente una destrucción de las instituciones que es flagrante, descarada, ¿no es cierto? Y que Descarada, nadie puede detener. Sí, y bien, en efecto, sí, doctor, usted como lo ha mencionado, es importante que como países se unan como estados democráticos y se pueda de una u otra manera ayudar en esta crisis venezolana. ¿Verdaderamente esa podría ser la solución o hace falta que intervenga Estados Unidos para acabar con esta crisis? No tiene que ver nada. Yo creo que hay que poner las cosas en su verdadera dimensión. Pero sí creo que la cumbre debería darle un mandato claro al Consejo Permanente y a la Asamblea de la OEA. Vean cómo reformar y mejorar este sistema, quitándole el sesgo ideológico que hoy día tiene para que sus resoluciones sean imparciales. Eso es lo que se requiere. Mira, normalmente todas estas cumbres son ¿para qué? Tomarse un cóctel, chuparse un champán. Y esto es real. Tienen muy poco. De contenido poco. Así es. Y muchas de ellas han visto sobre todo los temas económicos, los tratados internacionales de libre comercio, de complementarización económica, etcétera. Pero nos falta en los aspectos políticos para poder defender la democracia como sistema. Y yo creo que esta es una oportunidad de oro para que los países lo hagan. Y si el Perú, que ha sido quejoso por lo último que ha sucedido con la Comisión y la Corte Interamericana, no hace nada, es que somos unos papanatas, disculpa. Sí. José, y quiero aprovechar la oportunidad y a propósito de no hacer nada, esa es la sensación que tiene el ciudadano de a pie frente a nuestro líder político, Mr. Kuczynski. Y estamos ante la presentación de 2 mociones nuevamente de vacancia por incapacidad moral para gobernar. Frente a las nuevas suspicacias e indicios que se generan en torno al sistema de corrupción. ¿La vacancia es la salida nuevamente? Mira, yo no hablaría de vacancias ni de acusaciones constitucionales ni nada de estas cosas hasta saber la verdad. Lo primero es que hay que saber qué es lo que ha pasado, porque hasta ahora lo que tenemos es chismes, que unas cuentas acá, que lo que dijo el banco, que lo que puede decir el señor Barata, que esperemos hasta que hable el señor Barata, que luego esperemos a que llegue el acta, en fin, lo que sea, pero primero hay que saber la verdad. Yo creo que es irresponsable ir a plantear una vacancia que es sumamente grave, es gravísimo, es decirle a la persona que ha sido elegida en un ajuste electoral por millones de peruanos, tú que fuiste elegido
por 5 años, terminas al año y medio porque a un grupo de parlamentarios nos dio la gana, sin que haya un debido proceso, sin que haya acreditación de pruebas ni nada. Tú te robas un celular y tienes a la policía, denuncia fiscal, actas, prerrogativas, se investiga. Acá con el tema de una vacancia constitucional, una vacancia presidencial que es tan grave, nada, simplemente sumatoria de votos. Ven acá, habla como un loquito, ni siquiera te escucho y después voto. Oye, para mí eso no es debido proceso. Ahora, ¿no genera más, José, más dudas el hecho de que el presidente no quiera presentarse a la comisión hasta después de escuchar la declaración de Jorge Barata? Que además esta declaración se ha visto condicionada por el tema de reparación civil. Sí, ¿Error político o no error político? Lo que ocurre es que estamos cruzando un lindero muy interesante, y es que la institucionalidad y la defensa del fuero presidencial, lamentablemente, en un presidente como el nuestro es muy débil, porque finalmente él se ha deslegitimado mucho. Y no solamente por el tema de Odebrecht y la famosa muralla china, digamos, o los temas de conflicto de interés, sino porque ha sido muy errático durante mucho tiempo. Es decir, ha tenido una debilidad política y una serie de decisiones equivocadas en varios momentos. Entonces, en este momento, si bien es cierto, yo coincido con la opinión del doctor, que no se puede tomar a la ligera otra vacancia, ya la pregunta va más allá. La pregunta es si este presidente nos puede hacer levantar este espacio en el cual estamos enfriando la economía, estamos con un déficit fiscal más o menos al límite, estamos con una industria paralizada, estamos además con un Congreso sumamente populista, que saca leyes que son de broma, ¿no? Y que no se preocupa por las importantes, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿quién es el más indicado para llevar esta nave? Entonces uno dice, claro, vacar al presidente no es tan sencillo y no se puede, pero ¿es el presidente el indicado en este momento para seguir llevando las riendas de este país? Es una duda que yo tengo, que es legítima, digamos. Doctor Antero, usted como amigo, además cercano al señor Kuczynski, ¿cree en la capacidad que tiene él para gobernar o cree que debería dar un paso al costado? Vemos ahora al primer vicepresidente Vizcarra muy cerca. Yo creo que lo primero es saber realmente qué es lo que ha sucedido antes de tomar una decisión. ¿Usted le cree? Discúlpame, yo no meto las manos al fuego ni por mi mamá, bien clarito. Entonces, para mí, las pruebas, la corroboración de ellas, etc. Claro. 2, es una persona muy capacitada. Yo lo que creo es que lo que le pasa es que está dedicado. ¿Por qué no lo demuestra entonces? Lo que le pasa es que ha estado dedicado a estas tonterías de su defensa. Y como ambos han dicho, tú y Claudia y José, esto de no concurrir a la comisión lo debilitó mucho. Debilita mucho. Y genera dudas. Sí, si tú no tienes nada que esconder, carajo, disculpen, acá estoy, ¿no? Sí. Y enfrentas las cosas, ¿no? Pero en fin, que es una persona capacitada, sí. Que es competente, sí. Que fue un buen funcionario del BCR, lo fue. Que fue un excelente ministro de Energía y Minas, lo fue. Que fue buen ministro de Economía y primer ministro también. O sea, no me digan que eso es lo técnico, es político y fue bueno. Entonces no habría motivo para que no siga esa línea de bondad, pero hay que definir primero pero si se queda y si no se queda. A los resultados nos remitimos Así también, es, don Antero, y el es. país urge, Está parado. La reconstrucción, hasta ahora nada, hay muchos temas por revisar. Y han puesto con cambios. Por el amor de Dios, y es sin ningún cambio, es igual que las anteriores, deficiente, etcétera. Bien, no me hagas hablar más porque se van a calentar mis amigos. Yo quiero agradecerles a ambos, vamos cerrando un poco esta edición, algo con lo que quieran cerrar, don Antero y luego José. ¿Qué te puedo decir? Que sigas conduciendo este programa porque lo haces muy bien. Yo quiero agradecerle porque además a nosotros nos encanta su estilo y la gente, yo quiero que ustedes sean testigos y participen además comentando en nuestras redes sociales. José. No, es muy importante tocar esos temas, creo que la presencia del doctor ha sido muy importante también y como siempre pedirle a la ciudadanía y a la población que participe en la política, o sea, no hay nada peor que una ciudadanía que no está pendiente de los congresistas, de la política pública, de las leyes, porque ahí es cuando los políticos hacen lo que quieren y no lo que deben.
Entonces, una ciudadanía vigilante. Tienes toda la razón. Cuando dejas espacios vacíos por gente que sí está en capacidad de poderlos ocupar, los dejas vacíos, se llenan de cualquier cosa. Después no se quejen. ¿Lo veremos un Antero en algún momento volviendo a la política al lado de este gobierno? Se decía que usted iba a ser premier. Oye, se dicen tantas cosas y no te olvides que estamos en el Perú y sobre todo en Lima. ¿Sabes la mayor número de personas que hay en Lima que son? Chismosos. Chismosas. Porque Lima es el Girón de la Unión y el Girón de la Unión Así es el Palais Concert, ¿no? Así es. Gracias a ambos. Hoy con nosotros estuvo el doctor Antero Flores Arauz y José Ignacio Beteta. Nos reencontraremos en el próximo De Peso en Digital. Muchas gracias por la sintonía hasta entonces.